Hola, soy Alejandra Galván, soy psicóloga de carrera, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga, y en la maestría estudié la maestría en psicología clínica integrativa en la Universidad de Anáhuac del Sur. Me dedico a atender pacientes adolescentes y adultos y tengo especialidades en el trabajo con pacientes adolescentes en ciertas circunstancias como es la enfermedad física, biológica, y otras especialidades como son la tanatología y las terapias cognitivo-conductuales. Ok, Ale, vamos a hacerte una entrevista sobre cómo los adolescentes, si se definen o no por el Internet y cómo influye el Internet en sus comportamientos. Perfecto. ¿En qué edad los humanos tenemos mayor necesidad de relacionarnos con otros? Bueno, a ver, el ser humano desde que nace, básicamente desde que nace, tiene toda la necesidad de relacionarse con otras personas, ¿no? El ser humano nace como ser social y esa es la premisa más importante en la que nos tenemos que basar, porque gracias a esa parte social que tenemos es que el ser humano logra desenvolverse, logra integrarse, logra incluso darse cuenta de las cosas que no están bien, ¿no? Por ejemplo, un niño que tal vez nace con alguna patología como el autismo, que le falta esta parte social, es un niño que no va a ser funcional en la vida, ¿sí? Por lo general, a menos que lleve una buena terapia. Un niño que en un desarrollo normal y en un desarrollo adecuado logra tener esta parte social desde que nace, logra formar tanto relaciones como una funcionalidad importante y positiva a lo largo de su vida. Desde que nacemos, ¿no? Desde que volteamos a ver a la mamá y el bebé incluso, cerebralmente hablando, le copia actitudes a la mamá, ¿no? Se llaman neuronas espejo, esta capacidad que tiene la persona de imitar lo que el otro hace. Desde que nacemos es básico e importantísimo la relación con los otros. Ok, ¿y por qué los adolescentes crean cuentas en redes sociales? Ok, primero que nada porque está de moda, ¿no? Y volvemos a la parte social. A ver, el ser humano, no sé si algún día has visto, o has estudiado la pirámide de Maslow, ¿no? Una de las necesidades básicas que Maslow plantea es la necesidad de pertenencia. En la medida en que ésta se cumpla y ésta sea satisfecha, ¿no? Para el ser humano, vamos a encontrar seres humanos mucho más felices, que logrando aún más la autorrealización. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, el tema de la moda, ¿no? Que existe hoy en día, que a la gente le gusta estar enterado de los demás y es algo también natural en el ser humano. El problema es el uso, ¿no? El cómo ya lo usamos de manera, digamos, desvirtuada, pero en un inicio la idea es buena. Ok, y por lo regular los adolescentes al llenar los datos de su perfil, ¿lo hacen honestamente? No, por lo regular no lo hacen, y pueden ser por dos razones que son contrarias una con la otra, ¿no? Una parte de los adolescentes esconden o dan información de más por quedar bien, ¿no? Tal vez, no sé, les avergüenza su colegio, o tal vez les avergüenza ciertas cosas de su familia o lo que sea, y entonces esconden ese dato. O tal vez les sirve de más ese dato y entonces tal vez también pueden agregar más cosas, mentir. Hemos visto incluso adolescentes que mienten diciendo que son más grandes, que mienten diciendo que estudian ya en la universidad, ¿no? Con ese caso también existen otro tipo de adolescentes que mienten debido a la seguridad. Al sentirse inseguros en cuanto a la situación que se vive en México, mienten en sus perfiles para evitar problemas de seguridad. Sí. Okay. Y los adolescentes le dan tanto por el Internet que basan como su felicidad en él, ¿o? Mira, la felicidad que trae, digamos, estas redes sociales es como complicada de explicar. Digamos que acabamos de explicar hace ratito de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es la pertenencia está en una de las bases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor pertenencia, mayor felicidad. Y si nos basamos en la premisa de que la pertenencia al Internet, o el uso del Internet y el uso de las redes sociales da pertenencia, que sí es verdad eso, eso significa que entonces la persona va teniendo mayor autorrealización y mayor felicidad. Entonces, sí van de la mano una con la otra. En un grado positivo es bueno esta pertenencia, y es bueno que sean parte de un sistema de redes sociales, hasta cierto punto.
¿sí? En otro momento, si se explota o se hace mal uso de las redes sociales, entra ya en contacto con más allá de la pertenencia, ¿no? Con un acoso, con otras situaciones que ya no dan felicidad. Pero en un buen uso, la pertenencia sí causa felicidad, entonces sí podemos decir que los adolescentes pueden basar un poco de su felicidad en el uso del Internet. ¿Y hay estudios psicológicos que revelen que las redes sociales pueden controlar de cierta manera la conducta de los jóvenes? Sí, justamente tengo aquí un artículo que habla del impacto de las redes sociales e Internet en la adolescencia, ¿no? Y son aspectos positivos y negativos que se hacen. Este estudio fue hecho en Chile, pero es un estudio que al ser Latinoamérica habla y se relaciona bastante con el manejo en México. Están básicamente uno arriba de otro, entre Chile y México, están muy cerca uno de otro en uso de Internet y uso de redes sociales como Facebook, Snapchat, estas redes sociales, ¿no? Entonces, sí existen muchos estudios que hablan de este tema y que pueden ser muy interesantes para estudiar y trabajar a los adolescentes. Y dentro de esto, ¿es verdad que hoy en día los adolescentes están más metidos en un mundo virtual que real? Digamos que, a ver, el mundo virtual es otra parte del mundo que ellos están viviendo, ¿sí? O sea, ellos tienen su mundo normal, ¿no? Y otra parte de su mundo es la parte del mundo virtual. Y este mundo virtual en ocasiones se transforma en su realidad, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? El día de antes, no sé, ayer, Chuchito publicó tal cosa en Facebook. Y entonces al día siguiente lo que pasa es que se habla de esa publicación. Entonces, aunque la raíz es un mundo virtual, se transfiere a la realidad. Entonces, sí es verdad pues que los adolescentes viven en la realidad, digamos, del día a día en un mundo virtual. Claro que afecta. Ok, o sea, lo llevan el virtual a su realidad. El mundo virtual lo llevan a la realidad. Okay. Entonces es importante que estén relacionadas las dos. No puedes bloquear tampoco una conversación de lo virtual, o sea, van de la mano. Y los adolescentes definen su identidad en base a lo que las redes sociales dicen de ellos, ya sea comentarios o lo que sea. Sí, en esta etapa específica de desarrollo en la adolescencia es muy importante lo que las demás personas opinan de ellos. En esta etapa es donde se forma la identidad. Entonces, la persona va a basar su identidad en torno a la parte social. En la adolescencia la parte social es muy importante. Si el adolescente se aísla, si el adolescente se aleja, que puede ser una consecuencia del mal uso de las redes sociales, puede ser muy peligroso para una falla en la identidad, en la creación de la identidad, ¿no? En la definición de la identidad. Entonces, sí es importante también decir que el ser humano y el adolescente sí va a basar su opinión y su identidad y su formación también en lo que opinen de él, y le va a afectar lo que vea que opinan de él en Facebook. Ok. ¿Y hay algún factor psicológico o alguna característica que tengan ciertos adolescentes que por lo mismo se vuelven más vulnerables a una dependencia al Internet? Sí, en primer lugar, falta de control de impulsos, ¿no? Una impulsividad, no poder frenar, que esto es la base para cualquier adicción, ¿no? Una falta de control de impulsos. También podemos aquí encontrar adolescentes con una baja autoestima, y esto es muy importante, un bajo autoconcepto, baja autoeficacia. Todo el tema de autoestima es muy importante en este ámbito. Y también, no es como tal psicológico, pero una falta de estabilidad familiar puede propiciar un ambiente de dependencia al Internet. Y ahora que se conoce como likes, que es la cantidad de me gusta que un adolescente tiene en sus publicaciones, fotos o lo que sea que suba al Internet, ¿influye en el autoestima del mismo? Sí, sí influye, porque los likes son el equivalente a cuando te dicen un comentario en el día a día de qué bonita te ves, qué guapa estás, ¿no? Esas cosas nos dan aceptación. Entonces es otra manera, ¿no? A través del mundo virtual de la persona, de incrementar la autoestima. Puede ser, si se usa mal, otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pues va a tener una consecuencia negativa, pero en principio sí le puede ayudar para tener una mejor autoestima. Y dentro de los adolescentes, ¿dentro de qué edades son las más susceptibles a dejarse definir por el Internet? Yo diría que, mira, un rango grande, amplio, sería de los 13 a los 17, 18 años. Pero más específica, yo creo que de los 13 a los 16. Definitivamente esa es la etapa más fuerte para un adolescente. ¿Y por qué se le considera
porque es justo la etapa en la que se está conformando su identidad. Ya un poco después puede haber muchos adolescentes, por ejemplo, a los 18 años, puede haber muchos adolescentes que, aunque siguen siendo adolescentes, ya consolidaron su identidad. A esta edad no. Casi todos los adolescentes están apenas descubriendo quiénes son, cómo son y qué quieren. Entonces, a esta edad va a ser básico la influencia. Bueno, y ahora que vemos que realmente es un problema en la actualidad, ¿cuáles serían las medidas a tomar si se observa a un adolescente cayendo en una adicción cibernética? Ok, bueno, definitivamente sería trabajar con la familia y, depende de la familia que tenga, ¿no? Pero en un inicio, lo ideal sería trabajar con la familia de la mano para algunas estrategias. Algunas son, por ejemplo, bajar el tiempo de uso de redes sociales y de objetos tecnológicos al mínimo, ¿no? No sé, 1 o 2 horas al día. Uno, como papá, ser modelo, ¿no? De un buen uso de internet. Hoy en día los papás no le pueden exigir a los hijos un buen manejo de internet si ellos son los primeros adictos a su celular, ¿no? De entrada. Definir en familia también espacios libres de aparatos electrónicos, educar en mecanismos de autorregulación, por ejemplo, lo que yo decía del control de impulsos, ¿no? Dar un poco de tolerancia a la frustración desde que son chiquitos para que no todo tenga que ser inmediato, que es lo que el internet hoy en día nos da, ¿no? Tratar de que no dependan necesariamente del internet. Hablar con ellos, y el hablar con ellos no significa regañarlos, no significa decirles es que tú eres muy tonto y seguro en el internet te va a hacer daño. No es eso, sino es hablar con ellos y decirles que confiamos en su criterio, ¿no? Que sabemos que tienen el criterio para tomar una buena decisión y que ya sabiendo eso, ¿no? Y no viéndolos como ingenuos en el tema, juntos podemos planear una estrategia para no dejarse, no ser tan dependientes, no dejarse tal vez manipular ciertas cosas, ¿no? Esas serían algunas de las estrategias que podríamos trabajar si observamos que un adolescente empieza en una adicción. Ahora, si de plano ya está en una adicción seria, hay grupos de apoyo al estilo AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos, así también hay grupos de apoyo para adictos al internet. La sociedad está progresando, retrocediendo con el gran poder que está teniendo el internet hoy en día. Mira, yo creo que no se puede una sin la otra. O sea, creo que siempre cuando vienen grandes cambios, también vienen grandes responsabilidades. Y creo que por un lado avanzamos y por otro lado retrocedemos. Retrocedemos en comunicación tal vez directamente hablada con personas cercanas, retrocedemos en expresión, retrocedemos en muchas otras cosas. Pero avanzamos también en 40 y tantas, ¿no? O sea, hay miles de cosas que avanzamos gracias al internet. Tenemos mucho mayor acercamiento a la problemática del ser humano. Definitivamente nos enteramos de lo que está pasando. Yo me imagino cuando fue la Segunda Guerra Mundial que nadie sabía lo que estaba pasando, ¿no? Hoy en día, bueno, problema que pasa en la esquina de tu casa, problema que te enteras, problema que pasa en China, te enteras, ¿no? Entonces, tanto avanzamos como retrocedemos. El chiste es encontrar el equilibrio. Regresando al tema de los adolescentes, ¿en realidad los hace más felices la popularidad que tienen en las redes sociales, aunque en el mundo real no la tengan? Sí da ciertos niveles de felicidad y sube la autoestima cuando tienen popular en las redes sociales. No por esto significa que esa es la fuente de felicidad, pero sí es un factor que influye para que un adolescente tenga mejor autoestima, mejor desempeño, siempre y cuando se lleve en rangos adecuados. Un niño que solamente basa su felicidad y su autoestima en eso, pues es un niño que no es una felicidad y una autoestima profundamente real. ¿Y cómo se podría detener el fenómeno de la dependencia cibernética de los adolescentes, que la mayoría lo vive hoy en día? Ok, el fenómeno de la dependencia es muy interesante porque finalmente incluso la gente cuando le quitan su celular, por ejemplo, se le olvida en su casa, tiene síndrome de abstinencia, que es el síndrome que te da cuando, digamos, la cruda, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque la gente tiene síntomas reales de ansiedad y de abstinencia cuando no está con un aparato electrónico con él. Inclusive físicos. Ajá, todo, o sea, físicamente, el no tener el celular en la mano, el iPad, la computadora, lo que sea, afecta a la persona fuertemente en la dependencia. Aquí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Ahora, sí hay ciertas estrategias que podemos ir formando al niño desde que es chiquito. Por ejemplo, ¿no? En la casa, en la noche se desconecta el Wi-Fi, ¿no? O a partir de tal hora no vamos a usar el internet. O
para buscar tu tarea, primero tienes que buscar en el libro y luego lo complementas con internet, ¿no? Esto para que no se acostumbren a que es lo único que existe. Creo que serían buenas estrategias. Definitivamente también los papás tienen que tener un mayor acercamiento a los adolescentes. O sea, si ves que tu hijo está pagando 4,000 pesos de celular, oye, pues algo está pasando muy mal, algo está sobreusándolo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy en día también los papás no se involucran, se alejan, no tienen idea de qué pagan, qué no pagan, cuándo es su celular, ni siquiera saben qué celular tiene el hijo, casi casi, ¿no? Entonces, eso es muy importante para detectar y para tratar. Ok, como estábamos hablando del factor psicológico, que si los vuelve más vulnerables a la dependencia de redes sociales, ¿podrían cambiarlo o controlarlo para ser totalmente independientes de lo mismo o qué sugieres como solución? Sí, definitivamente creo que la solución fuerte a largo plazo es formar desde que son chiquitos. Ahorita tenemos generaciones que tal vez cuando ellos nacieron las redes sociales no existían ni siquiera, pero conforme están llegando generaciones nuevas, son generaciones que ya nacen con estas cosas. Entonces, siento que si desde el principio, y mi opinión profesional es que si desde el principio los formamos en este buen manejo y buen uso de las redes sociales y del internet en general, podemos tener adolescentes con relaciones más sanas con las redes sociales, porque es una relación la que tenemos, ¿no? Entonces, hay que desde el inicio guiar todo el tiempo, acompañar, explicar, no nada más prohibir, definitivamente. Creo que esa es la solución a largo plazo que yo doy. Ahora, a corto plazo, con los adolescentes hoy en día que ya no fueron formados en esa área, definitivamente creo que estamos a tiempo de hacer algo, estamos a tiempo de una buena terapia, porque hay que resolver el problema. No es su mal manejo de internet, es su mala autoestima que lo lleva a tener un mal manejo. Entonces, eso es lo interesante, es lo que hay que empezar a trabajar con nuestros adolescentes hoy en día. Ok, pues perfecto, Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti.